Hubo dos colonias importantes, por eso se llama SICO este salón. Centro Israelita Cohen-Ungre. Cohen era el nombre de una colonia y Ungre de la otra colonia. La colonia Ungre se estableció en 1924 más o menos, que fue en un lugar que se llama La Gama, le dicen La Gama. En esos lugares había sinagoga, había bibliotecas, había escuelas y también en la colonia, la otra colonia era en Paiticú, en la zona de, toda esa zona cruzando la ruta 127, que es por donde se accede a Alcaraz, la ruta 127. Y en esa época había muchos habitantes judíos que vinieron por la guerra, por la persecución nazi, por medio del barón Hirsch, que era un banquero inglés, que les compró tierras y luego se las vendía, o sea, para que puedan venir a habitar y trabajar. La gente venía alguna persona de la familia, desde Rumania, Alemania, Ucrania, esos lugares, Rusia, donde eran perseguidos, y por medio de una carta llamaban a sus otros familiares para que pudieran venir. Y bueno, en medio de barcos durante mucho tiempo viajaban y llegaban hasta este lugar, donde acá había una oficina de la IEVICH, que era la oficina a la que se encargaba de dar las tierras. Y entonces a cada familia la mandaban o le daban una tierra donde podía trabajar y algunas herramientas, algunas semillas para que pudieran trabajar y salir adelante. Y así fue, trabajaron mucho, trabajaron duro y salieron adelante. En esa época fue el auge del pueblo, porque había mucha gente trabajando, eran ganaderos, agrícolas, avícolas, toda esa parte del campo, y creció comercialmente y económicamente. Había un lugar, una cooperativa, la cooperativa Ocavi, un lugar comercial donde le recibían la mercadería y también por medio del tren. Era una cooperativa muy importante, era la más importante de la zona. Era la única de la zona. También había una usina que proveía de electricidad al pueblo y hubo 3 estaciones de servicio. Las vías férreas, el tren, por medio de la tirada de vías férreas hasta Federal, también ayudó mucho a la salida y al crecimiento del pueblo. Y así el pueblo fue creciendo. ¿Cuándo fue fundado el pueblo? ¿En qué año? El pueblo fue fundado se decretó como pueblo en 1912. Y ahí, cuando pasaron las vías por acá, que empezaron a pasar las vías. ¿En qué año? En el 912. Entonces ahí, como venía gente a trabajar y empezaron a venir, y empezó a haber alguna actividad, los campos eran de un señor, Vicente Arrúa, que lo loteó y empezó a vender los lotes a la gente. Y ahí se empezó a armar un caserío que después se hizo un plano que se aprobó, que eso fue el 28 de febrero de 1914, y después el 7 de marzo fue donde se le nombró pueblo, se lo llamó Pueblo Arrúa. Que después, cuando fue municipalidad de segunda categoría, que fue con el doctor Bauwitz, que fue el padre de ella, el primer intendente, ahí se cambió a Alcaraz, que Alcaraz era... Alcaraz era Pedro de Alcaraz, un antiguo poblador de esta zona, que se llama también el Arroyo Alcaraz, toda esa zona, Alcaraz I, Alcaraz II. Y bueno, y se lo llamó, estaba el Tratado de Alcaraz ahí en la desembocadura del Arroyo Alcaraz, un tratado entre Urquiza y Madariaga.
Ah, el Tratado de hay Paz. historia, hay Sí. mucha historia. Está a unos kilómetros de acá, pero el colegio secundario se llama Tratado de Alcaraz y por Pasó eso, Urquiza sí, por acá. pasó Urquiza por acá, pasó Belgrano por acá cuando iba al Paraguay. Así que tenemos historia.